Ahora sí, Camilo Loret de Mora está con nosotros, analista político, abogado. Gracias, Camilo, por estar con nosotros. Y también está Marcel Feró, analista político. ¿Dónde está Snowden? Bueno, Snowden en estos momentos puede que esté en Venezuela. No lo sabe nadie, pero las posibilidades son o que esté en Venezuela o que se mantenga en esa área que no es un área internacional, no está en ningún país, que es el aeropuerto de Sheremetyevo en Moscú. Ahora mismo los analistas ya han soltado la imaginación e inclusive se está diciendo que los efectos que se crearon internacionalmente con la aparente situación de Evo Morales y la persecución por diferentes países pudieron ser un señuelo bien pensado para distraer la atención hacia una dirección distinta y permitir, por ejemplo, que Maduro se llevara a Snowden de Rusia como tal. Insistimos, Snowden no está en Rusia, está en el área internacional del aeropuerto Sheremetyevo y hasta que no pase aduana no está considerado que ha entrado a Rusia. Pero para haber salido tiene que haber una complicidad del gobierno ruso. No necesariamente, el gobierno ruso se lavó las manos y ahora está en un área de nadie. Lo que sí, evidentemente, tiene que haber una complicidad para darle algún documento oficial que le permita viajar. Y este documento o salvoconducto puede haber sido un salvoconducto venezolano o uno pactado temporalmente entre Rusia y otra nación. Ahora, la luz pública no tienen que mostrar esos documentos para evidenciar que todo se hizo bajo los trámites internacionales. No necesariamente, aquí no hay una demanda. Rusia se lava las manos, no está en mi país, puede entrar, puede salir como mismo entró, por su voluntad, determinándolo directamente y sin contar con nadie. Y para Venezuela, ellos con decir que cumplieron las formalidades legales establecidas internacionalmente es suficiente. Claro, esto le va a traer secuelas, evidentemente, con Estados Unidos, con quien tenía una serie de puntos de acercamiento recientes que contradictoriamente vuelven al estado anterior. Hay algo muy interesante que destacar en el caso de Snowden. En horas de la tarde, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, había dicho que él estaba dispuesto a darle asilo. Ya ha salido a la carrera, en horas de las tempranas de la noche, Nicolás Maduro a decir que no, que el asilo también se lo está dando él, como defendiendo su papel de reina madre dentro de la izquierda de nuevo tipo de Latinoamérica. Ahora, ¿por qué? Justamente lo acabas de decir, había un acercamiento. La semana pasada estuvo con Roberto Jacobson, el encargado de negocios de Estados Unidos, adulaban a Kerry. Esto a todas luces puede romper esa luna de miel. Aquí no hay nada improvisado. Esto es un análisis, querramos o no, reconocer que Venezuela le va a dar asilo a Snowden sitúa en un plano internacional que no ha tenido hasta el momento Nicolás Maduro. Lo está lanzando como figura política. Está tratando de mejorar ese poco bagaje internacional que tiene, esa carestía total de personalidad política, de líder, que hasta este momento no tenía, pues se está aprovechando de una ola, de una fama internacional para montarse en el fenómeno de los líderes mundiales, algo que necesitaba realmente como tal. Hay una connotación importante en lo dicho por Maduro. Asilo humanitario y no político, ya hay una diferencia muy grande. ¿Cuál es? Sí, mira, fundamentalmente el asilo humanitario es el que se le da a las víctimas de una guerra o de un desastre natural. O sea, tiene una connotación distinta. Está diciendo que no es por ideas políticas, pero cuando narra, porque él está dando el asilo, está narrando que este hombre es perseguido, que es una víctima de los sistemas, que es una víctima del capitalismo. O sea, es un discurso ambiguo. Están tratando de evitar el tema de asilo político y lo está disfrazando de asilo humanitario cuando en realidad es un acto puramente político, es un acto netamente con un interés político para todos los participantes como tal. Marcel, ¿cuál pudiera ser una reacción diplomática de Estados Unidos a este ofrecimiento de asilo? Bueno, muy fuerte porque sin duda esto es un manejo, ¿verdad? La institución del asilo político es de capital importancia en la defensa de los derechos humanos, eso no lo niega nadie. Pero el asilo político tiene que tener una condición de que el perseguido no debe estar siendo perseguido por delitos comunes. Y ese es el caso de Snowden, sin perjuicio de que podemos analizar si lo que hizo Snowden es o no loable. En fin, esa es una historia en la que podemos discutir mucho y especialmente la gente joven, yo creo que va a estar del lado de Snowden. Sin embargo, llama mucho la atención que sean precisamente los países menos democráticos del mundo o no democráticos, como Venezuela, Ecuador, Nicaragua, Bolivia, que se estén peleando a Snowden bajo la dirección técnica de Julian Assange, que es asilado político del Ecuador en la Embajada del Ecuador en Londres. Entonces realmente eso es lo que irrita porque en definitiva quien ha perdido es la institución del asilo político, que es una institución de capital importancia en el derecho internacional y en la defensa de los derechos humanos. Bueno, pero Ecuador, que es un aliado de Venezuela, marcó distancia hace 2 días. Sí, pero es que no solo marcó distancia, inclusive Washington advirtió a todos los países latinoamericanos que por favor se abstuvieran de recibir a Snowden como tal. Esto es un problema que va mucho más allá. Snowden no es un perseguido común, Snowden es un hombre, es un traidor.
Para los cánones de Estados Unidos es una persona que afectó seriamente las políticas de Estado, reveló secretos de Estados como tal. Snowden, aunque lo disfracen de como lo disfracen, es un fugitivo político perseguido por los tribunales de su país. Y en el 90% de los casos, los refugiados políticos son perseguidos como delincuentes comunes en sus países también. Independientemente de la calificación del delito que se le ponga a Snowden, Snowden es evidentemente un traidor político. Pero lo mismo han dicho de Posada Carriles, y esa fue una de las justificaciones y argumentos y comparativos que usa Maduro para ofrecer el asilo al exagente de la CIA. Bueno, pero en el caso de Snowden son temas completamente distintos. Aquí no hay delito contra la vida, aunque pueda haber indirectamente delitos que provocaron la muerte de alguien, pero no hay una participación directa activa como asesino, como sicario, que es lo que quieren decir ellos de Posada Carriles como tal. En cuanto al de Julian Assange, yo quería hacer una acotación. Julian Assange no es la mente rectora, inclusive si uno se pone a analizar, las informaciones que dan no coinciden muchas veces con la realidad del problema. Es otro que estaba perdiendo su protagonismo, que estaba perdiendo su actualidad, que estaba languideciendo en un limbo en la Embajada de Ecuador y que se ha montado en esta ola también para aparecer como una figura pública. O sea, esto lo está aprovechando todo el mundo. Desde Evo Morales con aquel canto de que me persiguen porque a lo mejor me lo llevo, Maduro que quiere reverdecer, el oportunista del presidente de Nicaragua que aprovechó la coyuntura para decir, bueno, yo estoy primero que nadie en la lista, hasta Julian Assange y el inclusive Correa para dar una imagen de que Ecuador está respetando las leyes internacionales. Cuba se mantiene al margen, Cuba sí tiene una buena relación en estos momentos con la administración de los Estados Unidos, que no va a arriesgar, que no va a poner en crisis por Snowden como tal. O sea, uno de los problemas más grandes que arrastra Cuba históricamente son los refugiados políticos que desde las épocas del 60 y 70 mantienen allí y los que no saben cómo salir, porque hoy son más un hándicap que una ventaja política como tal. En el caso de Ecuador quiero anotar que no es que se le salió, no es que guardó distancia el presidente Correa, sino que el problema se le salió de las manos, se le fue de las manos porque Julian Assange, que es el asilado político de Ecuador, en la Embajada del Ecuador en Londres, comenzó a ser vocero y a desempeñar un papel como que fuera ministro de Estado, como que fuera él el ministro de Relaciones Exteriores. Inclusive adelantando cosas cuando el gobierno todavía no las decía, ya las había dicho Assange. Entonces Correa tuvo que dar marcha atrás. No le quedó otra porque había quedado en ridículo. Ahora, ¿cuándo debería aparecer Snowden? Toda vez que ya dieron el asilo, ¿cuál es el trámite diplomático que debería tomar? Va a aparecer este fin de semana. Tienen que darle un salvoconducto para que él salga de donde está. Ya salió, yo estoy casi seguro que ya salió, como dicen muchos analistas internacionales. Y tiene que viajar al país que le otorgue el asilo. Ahora, eso puede ser que nunca suceda. Acuérdense ustedes de Víctor Raúl Haya de la Torre, que se asiló en la Embajada de Colombia y nunca salió de la Embajada de Colombia porque no permitieron que le dieran el salvoconducto para ir al país de destino, a Colombia. Entonces se quedó en la embajada. Se quedó en la Embajada de Colombia en Lima. Si Snowden sale, pasa frontera, para ir a la Embajada de Venezuela en Moscú, está metiendo en un grave problema a Moscú porque entonces tiene que tomar participación. Y Moscú tiene que detenerlo. Si Snowden se mantiene en la sala de tránsito del aeropuerto de Sheremetyevo, puede recibir el salvoconducto de quien sea, de Venezuela, de quien sea, sin necesidad de pasar frontera ni implicar a Moscú. Y si aparece en la embajada de una vez, acuérdate del caso de Honduras de Celaya, que Chávez dijo que lo había metido en la maleta y apareció milagrosamente. Si él sale del aeropuerto de Moscú, está pasando la frontera de Rusia. Si él sale del aeropuerto de Moscú, está poniendo a Putin en una situación de crisis frente a los Estados Unidos. Que no se la va a jugar. Para nada. Ningún arreglo al que se haya llegado implica que Snowden pase, aunque sea una hora, en territorio ruso. Para nada. Es un riesgo total. Y no tenemos que verlo en Venezuela tampoco entrando, simplemente lo aparecerá y lo mostrarán como hacen todo un show político en Venezuela, supongo. Por supuesto, llegará como héroe, mandará un avión especial para llevar a Snowden a Caracas y ese será, yo creo, el inicio del fin de Maduro, porque él no podrá justificar este acto. Bueno, y justamente cuando es el Día de la Independencia hoy de Venezuela y aprovechan que las personas están, la oposición y todo el mundo, distraída de vacaciones y lanzan ese trapo rojo, como se dice en Venezuela. Bueno, ¿y qué ocurre en Egipto? Tenemos una reseña de lo que está ocurriendo allá para contextualizar, pues, cómo ha recrudecido, corrijo, la violencia en ese país. It's not a military coup in any way.
Esto no es un golpe de Estado militar de ninguna manera. En realidad, esto fue la gran voluntad del pueblo. Si hay literalmente decenas de millones de personas en la calle que quieren algo, significa que tiene que haber cambios. Esta fue la hoja de ruta que todo el mundo estaba hablando. Todas las entidades civiles estaban hablando desde hace un mes. Por lo tanto, no fue algo que acaba de salir por los militares. Ministro de Exterior de Egipto, bueno, ¿cuál pudiera ser la solución en los próximos días, toda vez que los hermanos musulmanes han dicho, manténganse en las calles? El asunto en Egipto es extremadamente grave y lo es porque mientras hablamos en este momento ya hay cerca de 30 muertos, miles de heridos y cientos de miles y tal vez millones en un país de más de 80 millones de habitantes de personas que están en peligro. Y es un asunto extremadamente delicado. Egipto no solamente que es una de las civilizaciones más antiguas, sino que al momento actual, en el siglo XXI, es un centro, un referente de geopolíticas, un referente cultural. Y por lo tanto, lo que sucede en Egipto en este momento es importante para ese país, pero es importante también para el mundo. Hay un tema en donde Egipto, a pesar de ser esa civilización tan antigua, de ser esa cultura tan importante, es un principiante, es como un nene de 9 meses, es en democracia, porque no la conoce. Nunca han tenido democracia, han tenido otras formas de gobierno, dictatoriales, en mayor medida, y en este momento estaban inaugurándose en la democracia. Tenían un año de haber elegido al primer presidente democrático en su historia. Entonces yo hago la analogía, era un nene de 9 meses empezando a caminar. Y por supuesto, como tal, cualquier obstáculo lo tumba. Pero no era el presidente que querían, escogido con el 51% de los electores. Así es, esa era la democracia de Egipto. Era este nene andando que se encontraba con muchos obstáculos. Viene el adulto, en este caso los militares de Egipto, y en vez de ayudarlo, le dan un golpecito y el bebé se cae. La democracia en Egipto se cae. Yo creo que lo delicado de la situación, por lo que acabamos de anotar, por los muertos, las pérdidas humanas que se están dando en este momento y por todo lo que significa Egipto, amerita que nosotros, no solamente que seamos cautos en el análisis, sino que además hablemos con la verdad y que digamos las cosas con su nombre. Lo que ha sucedido en Egipto es un golpe de Estado militar. No hay más, no hay vueltas que darle. Ya vamos a analizar cómo el no darle a las cosas su nombre en América Latina en los últimos años, con los socialistas del siglo XXI, cómo nos ha causado tanto daño por estar 10 años y más engañados y hablando de democracia en países en donde ya no existía Pero democracia. ¿se justifica derrocar al presidente por problemas de la luz? Decían personas desde el Cairo, por problemas con los servicios públicos o son ansias de poder del ejército. Por supuesto que no se justifica. Esos son los obstáculos de la democracia. Es decir, hay problemas que resolver, pero la democracia tiene los mecanismos que permiten solucionarlos. No saben cómo entonces. Ahora, el ejército por antonomasia, por esencia, por naturaleza, es la contraposición, se contrapone, pero totalmente a la democracia, cuando ellos ejercen el poder. No así cuando ellos ejercen sus funciones naturales, que son las de salvaguardar las fronteras y la heredad territorial. Pero cuando ellos entran a ejercer el poder, a gobernar, entonces ahí sí están en una figura que se contrapone a la democracia. ¿Por qué? Porque en el orden militar hay digamos, el ordenamiento es vertical. Hay una subordinación, se obedecen órdenes. Mientras que en la democracia hay instituciones horizontales, paralelas, el check and balances, hay controles, ¿verdad?, que forman parte, definen lo que es la democracia. Entonces, en esencia, una institución militar no puede gobernar. ¿Y qué es lo que está pasando en este momento? Que el ejército está reprimiendo, por eso son los muertos. Pero lo más grave es que el ejército, ¿a quién ha nombrado presidente interino? A un señor, Adli Mansur, que fue puesto en esa banca judicial por el dictador Mubarak, que la revolución de Tahrir. Lo cual va a complicar entonces aún más la situación. Se nos agotó el tiempo, Marcel, gracias por haber estado con nosotros. Por supuesto va a haber más tiempo de conversar la semana que viene de este tema. Y gracias Camilo Loret de Mora por conversar sobre la situación ahora en Venezuela. Hacemos una pausa, amigos, pero al regresar, la economía norteamericana, como les dije, durante el mes de junio, dio signos de recuperación, pero a la vez de estancamiento de la tasa de empleo. Más adelante, ¿es legítimo realizarse una mastectomía de mamas como método preventivo contra el cáncer? A la vuelta lo comentamos, no se vayan.